de la nada al todo. El pequeño pueblo donde crecí parecía detenido en el tiempo. Sus calles polvorientas y las casas de adobe con techos de tejas rojas eran testigos silenciosos de historias sencillas, a veces duras, de gente que luchaba cada día solo para sobrevivir. El calor era intenso, y en verano, el sol caía con una fuerza casi cruel, como queriendo quemar hasta el último suspiro de esperanza que pudiera quedar. Mi familia vivía en una casa pequeña al borde del pueblo. Mi madre, una mujer fuerte y callada, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para mantenernos. Yo, Daniel, desde chico aprendí que nada se consigue sin esfuerzo. Con las manos ásperas de cargar ladrillos y palear tierra, ayudaba en todo lo que podía, aunque sabía que la pobreza no era solo falta de dinero, sino también de oportunidades. Laura apareció en mi vida casi como un sueño prohibido. Era la hija de la familia más acomodada del pueblo, con su vestido impecable, el cabello siempre peinado, y una sonrisa que parecía reservada solo para quienes no tenían necesidad de mirar hacia abajo. A mí, un chico simple y trabajador, me parecía inalcanzable, pero había algo en ella que despertaba en mí un deseo sincero, una esperanza tonta de que quizás el amor podía cambiarlo todo. Durante meses, me conformaba con verla desde lejos, con los ojos llenos de admiración y un anhelo silencioso. Aprendí cada detalle de sus gestos, sus risas con sus amigas, cómo jugaba con su cabello cuando algo le molestaba. En mi mente, construía conversaciones imaginarias donde ella me aceptaba, donde sus labios decían mi nombre con cariño. Pero el día que decidí acercarme, todo cambió. Era un martes de verano, la plaza del pueblo estaba llena de niños jugando y adultos que intercambiaban noticias o discutían el precio del maíz. Laura estaba rodeada de su grupo, como siempre. Yo sentía que el corazón me latía con fuerza en el pecho mientras caminaba hacia ella, cada paso era un mundo. Daniel, ¿qué haces aquí?, me preguntó con sorpresa y una sonrisa burlona. Intenté no dejarme intimidar. Laura, necesito decirte algo, mi voz tembló, pero intenté mantener la calma. Ella soltó una risa que sonó como un puñal. ¿Qué? ¿Quieres que te regale algo? ¿O es una broma? No. No es eso. Te quiero. De verdad, le dije, mirándola a los ojos, con toda la sinceridad que pude reunir. Ella me miró con lástima y desprecio, y dijo aquella frase que rompió mi alma en 1000 pedazos. Daniel, eres un buen chico, pero eres pobre. No quiero un futuro contigo. No tengo tiempo para perder con alguien que no puede ofrecerme nada. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba, como si la tierra se abriera bajo mis pies. El rechazo fue tan profundo que pensé que no podría volver a levantarme. Caminé sin rumbo por las calles, con el sol quemando mi piel y la humillación clavada en el pecho. Sin embargo, en ese dolor, nació una determinación feroz. Esa noche, bajo un cielo estrellado pero frío, decidí que algún día cambiaría mi destino. Aquella noche, la casa parecía más silenciosa que nunca. La lámpara de aceite lanzaba sombras danzantes en las paredes, mientras yo empacaba con manos temblorosas lo poco que tenía, unas camisas gastadas, un par de zapatos que ya habían visto mejores días, y la vieja mochila que mi padre me dejó antes de irse. Mi madre estaba en la cocina, preparando el mate con la calma que solo una mujer que ha sufrido sabe tener. Mamá, dije finalmente, la voz quebrada. Me voy. Ella no dijo nada al principio. Se acercó, me abrazó con una fuerza que me sorprendió y, por primera vez, sus lágrimas cayeron sin miedo. Daniel, sé que debes hacerlo. Pero recuerda que aquí siempre tendrás un hogar, susurró. Sentí que mi pecho se apretaba. No quería irme, pero sabía que quedarme significaba resignarme a una vida de rechazo y pobreza. La ciudad prometía otra vida, aunque fuera dura y solitaria. Los primeros días en la ciudad fueron un golpe brutal. El ruido, las luces, la gente apurada que parecía no mirar a nadie. Dormía en una pensión barata, con paredes que se caían a pedazos y un baño compartido que parecía un desafío diario. Buscaba trabajo sin descanso, enfrentando puertas cerradas y miradas desconfiadas. Una tarde, agotado y con el estómago vacío, me senté en un banco del parque. Observaba a la gente pasar, ejecutivos con maletines, vendedores ambulantes, niños jugando. Sentí que era solo un pequeño punto perdido en un mar de indiferencia, pero entonces recordé la frase de Laura, esa humillación que había marcado mi alma. Esa rabia que me impulsaba a no rendirme. No seré lo que ellos esperan, me dije en voz baja. Voy a demostrar que valgo. Empecé a trabajar en lo que podía. Lavé platos en un restaurante, cargué cajas en un almacén, limpié pisos en edificios. Cada peso que ganaba lo guardaba con celo, soñando con un futuro mejor.
Las jornadas eran largas y el cansancio constante, pero por las noches, agotado, caminaba hasta la biblioteca pública. Allí, entre libros y apuntes, estudiaba sobre finanzas, emprendimiento y liderazgo. No era fácil. Hubo noches en que la soledad me ahogaba, en que el cansancio parecía insoportable y la duda me visitaba como un enemigo persistente. Pero el recuerdo de mi pueblo, de mi madre, y la promesa silenciosa que me hice a mí mismo eran mi luz en la oscuridad. Poco a poco, mi esfuerzo comenzó a dar frutos. Un pequeño comercio local, con problemas para mantenerse a flote, buscaba a alguien que ayudara a manejarlo. Sin dudarlo, ofrecí mi ayuda. Aceptaron, aunque con escepticismo. Durante meses, trabajé sin descanso, aprendí a manejar inventarios, a negociar con proveedores, a cuidar cada detalle. El negocio empezó a crecer. La gente comenzó a reconocer mi nombre. Mi confianza aumentó y, con ella, mi esperanza. No era solo un negocio, era la semilla de todo lo que podía llegar a ser. El trabajo en el pequeño comercio no era fácil. Las mañanas comenzaban antes del amanecer y las noches se extendían hasta que la última luz se apagaba en el almacén. Cada tarea parecía una montaña, desde ordenar productos hasta lidiar con clientes difíciles que no dudaban en mostrar su impaciencia o desconfianza hacia un joven recién llegado. Pero Daniel tenía algo que muchos no, una voluntad inquebrantable y una mente hambrienta de conocimiento. Se levantaba temprano, llegaba primero y se iba de último. Cada error era una lección, cada desafío un escalón para subir. Una tarde, mientras reorganizaba la bodega, conoció a Marta, la cajera del comercio. Era una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero con una sonrisa cálida y sincera. Ella fue la primera persona que vio más allá de su apariencia humilde y le brindó apoyo. No te desanimes, Daniel, le dijo un día. Aquí, si trabajas con el corazón, las cosas cambian. Su voz fue un bálsamo en momentos de duda. Marta le enseñó no solo a manejar la caja, sino también a entender a la gente, a ser paciente y a comunicarse con respeto. Poco a poco, Daniel comenzó a sentir que no estaba solo. Las semanas se convirtieron en meses y el pequeño comercio empezó a atraer más clientes. Daniel usó cada peso ganado para reinvertir, mejoró el inventario, decoró el local, y hasta empezó a ofrecer productos nuevos que antes no se veían en ese barrio. Pero no todo fue fácil. Hubo días en que el dinero no alcanzaba, en que una falla en la cadena de suministros casi lo lleva al borde del fracaso. También enfrentó la envidia y el recelo de algunos comerciantes más establecidos que veían en él una amenaza. Sin embargo, la mayor batalla era la interna. En las noches, cuando la ciudad dormía, Daniel sentía el peso del cansancio y la soledad. Recordaba las palabras de Laura, el rechazo que le quemaba el alma. En esos momentos oscuros, se preguntaba si todo el sacrificio valdría la pena, pero entonces pensaba en su madre, en su pueblo, y en esa promesa silenciosa que le hizo a sí mismo, no rendirse jamás. Esto es solo el comienzo, se decía con firmeza. Voy a demostrar que puedo ser más que un chico pobre con un sueño. A medida que crecía el negocio, también crecía Daniel. No solo en su patrimonio, sino en confianza, en sabiduría, en liderazgo. Aprendió a delegar, a escuchar a su equipo y a tomar decisiones difíciles. El joven que una vez fue humillado y despreciado comenzaba a construir un legado. Con el tiempo, el pequeño comercio que Daniel había tomado casi como un reto personal dejó de ser un simple negocio de barrio para convertirse en un punto de referencia para la comunidad. Las mejoras que había implementado, la atención dedicada y la calidad de los productos hicieron que clientes que antes nunca lo hubieran considerado, ahora lo buscaran. Su nombre comenzó a circular en círculos a los que jamás había tenido acceso, empresarios locales, proveedores importantes e incluso figuras políticas de la ciudad. Daniel Reyes ya no era solo un joven con sueños, sino un hombre con influencia y poder creciente, pero el camino hacia el éxito no fue un camino recto ni sencillo. Mientras el negocio crecía, también lo hicieron las responsabilidades y las expectativas. Daniel empezó a sentir la presión de mantener lo que había logrado y de continuar escalando. Hubo noches sin dormir, decisiones que afectaban a empleados, negociaciones difíciles que podían hacer o romper alianzas y un constante sentimiento de que no podía fallar. Además, en medio de ese ascenso, emergió un conflicto interno profundo. Daniel se enfrentaba a la disyuntiva entre no olvidar sus raíces y adaptarse a un mundo que parecía cada vez más distante de aquel pueblo humilde donde comenzó todo. La figura de Laura, esa mujer que lo había rechazado por su pobreza, comenzó a aparecer en su mente con fuerza inesperada. No como un deseo de reconciliación, sino como un símbolo de todo lo que había superado y como un recordatorio de lo que no quería volver a ser, alguien definido por las miradas y prejuicios ajenos.
A su alrededor, Daniel también empezó a notar que algunas personas cambiaban su trato hacia él. Algunos con admiración, otros con celos o incluso resentimiento. En ese juego de máscaras sociales, Daniel aprendió a ser selectivo con quienes abría las puertas de su confianza. A pesar de todo, nunca perdió la esencia que lo había llevado hasta allí, su voluntad indomable y su deseo de construir algo más que una fortuna, un legado de dignidad y esfuerzo. Fue en medio de esta nueva realidad que llegó la invitación para la gala benéfica. Un evento de alto perfil en la ciudad, donde se reunían las figuras más influyentes y acaudaladas. Para muchos, un símbolo de estatus, para Daniel, una prueba. Y en ese evento, entre luces y vestidos caros, apareció Laura. La gala benéfica era todo lo contrario a lo que Daniel había conocido en sus primeros años. Salones amplios, luces brillantes, mesas decoradas con cristalería fina y gente vestida con trajes y vestidos que parecían sacados de otro mundo. El murmullo constante de conversaciones elegantes llenaba el aire, y los flashes de cámaras capturaban cada momento con precisión casi obsesiva. Daniel entró con paso firme, su traje impecable y la mirada clara. A pesar de la grandiosidad, mantenía en su corazón la humildad que lo había formado, y la fortaleza que le había dado la adversidad. Fue entonces cuando la vio. Laura estaba cerca del escenario, rodeada de un grupo de personas que la miraban con admiración. Pero sus ojos, al encontrarse con los de Daniel, se llenaron de sorpresa y una sombra de arrepentimiento. Él se acercó con calma, sin prisa, sin rencor, solo con la seguridad que le daba todo lo que había construido. «Hola, Laura», saludó con voz serena. Ella bajó la mirada, y su voz tembló al responder. «Daniel, no puedo creer que seas tú. He cambiado mucho desde aquel día en el pueblo», dijo él, sin dejar de mirarla. Laura tragó saliva, y con un suspiro quebrado confesó: «Te rechacé por tu pobreza. Fue un error que me ha perseguido todos estos años». Daniel respiró profundo, sintiendo el peso de esas palabras, pero también la liberación de haber llegado tan lejos. «El pasado no se cambia», respondió. «Pero sí podemos aprender de él. Yo he aprendido que el valor de una persona no está en el dinero, sino en la voluntad y el corazón. No te guardo rencor, pero ya no puedo ofrecerte lo que una vez te di gratis, mi confianza». Laura, con lágrimas en los ojos, bajó la cabeza. En ese instante, Daniel supo que su victoria no era solo financiera, sino moral. Había transformado su dolor en fuerza, su rechazo en triunfo. La música volvió a llenar el salón, y cada uno siguió su camino. Para Daniel, ese momento fue el cierre de un capítulo y el inicio de una nueva etapa, donde él era dueño absoluto de su destino. Esa noche, después de la gala, mientras caminaba solo hacia mi auto, sentí una calma que no había conocido en años. Las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, pero para mí, el verdadero brillo estaba en mi interior. Recordé todo el camino recorrido, las manos callosas de mi juventud, las noches sin dormir en la biblioteca, los días en que sentí que el mundo se me caía encima, y la humillación que una vez me quiso definir. Ahora, sabía que nada de eso me había destruido, al contrario, me había forjado. Me había enseñado que el valor de una persona no está en su posición social, ni en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de levantarse, de luchar y de nunca rendirse. Pensé en Laura, en ese rechazo que se convirtió en la chispa que encendió mi fuego. Pero también pensé en mi madre, en Marta, en todas las personas que creyeron en mí cuando yo mismo dudaba. Hoy, mirando todo lo que he construido, entiendo que el éxito es mucho más que dinero o poder. Es respeto, dignidad y la libertad de ser dueño de tu destino. Y aunque la vida me enseñó con dolor, hoy soy un hombre libre. Libre para elegir, para soñar, para amar sin miedo. El futuro es incierto, sí, pero lo afronto con la certeza de que ningún obstáculo es más fuerte que mi voluntad. Y eso, al final, es lo que realmente vale.